Buenas tardes, bendiciones, muchas bendiciones tengan todos ustedes los que están conectados ahora mismo en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas donde estamos desarrollando contenido. Yo soy el obispo Victorio Donato, soy su servidor y soy presidente del Concilio Apostólico JCO y de la Torre de Oración Mundial. Hoy estamos conectados para un servicio especial en el cual hoy vamos a estar hablando sobre un tema que lo he titulado Espíritu de Jezabel. Así que te invito que busques hoja, cuaderno, lápiz y la palabra, la Biblia, y no importa cualquiera que sea la denominación que usted se encuentre. Lo importante es que podamos compartir esta palabra. Así que vamos a comenzar. El título del tema le he puesto Espíritu de Jezabel. Primero, ¿qué es Jezabel? Jezabel es un nombre originalmente de mujer, de origen hebreo, cuyo significado es incierto. Pero hay posibilidades, posiblemente es un nombre fenicio. Algunas teorías incluyen que el nombre significa Baal exalta, exaltación a Baales o exaltado. También puede significar sin cohabitación y también soltera o casta. Eso es lo que por investigación hasta el momento de hoy puede representar el nombre de Jezabel. Entonces ahora vamos a la Biblia. A la Biblia, Jezabel es hija del rey Ecbaal, rey de Tiro y de Sidón. Y ella es Jezabel, reina de Israel, porque se casó con el rey Acab, rey de Israel. Entonces, Jezabel es condenada por Dios. Fue la mujer que pudo provocar mucho más a Dios que cualquier otro personaje bíblico, siendo mujer aparte de Faraón. Entonces, ¿por qué llevó al rey Acab y a Israel a la completa ruina? Jezabel a unirse al rey Acab, el principio que ella presentó fue traer calamidad, fue traer ruina y fue traer miseria al pueblo de Israel. Entonces, ella trajo también, por su causa, trajo la idolatría y el paganismo. La idolatría y el paganismo. Entonces, el espíritu de Jezabel es aquel espíritu en la mujer que incita al hombre a pecar o apartarse de Dios. Y te voy a buscar el libro de Apocalipsis. Pero este espíritu inmundo no solamente ataca, se infiltra en el corazón y en la mente de la mujer que está presentando autoridad, sino que también está representando un modelo que sutilmente se está infiltrando en los altares de la iglesia. Ya vamos a hablar sobre eso, sea hombre o sea mujer. Vamos ahí al libro de Apocalipsis. Ahí se va a referir mucho a ese espíritu que pudo tocar a mujeres en el versículo 18, en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios
Esto es un mensaje a una iglesia en Tiatira. Dice la palabra de hoy: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo una pocas cosas contra ti, que toleras. Una iglesia que está marchando correctamente, dice la palabra de Dios, y Dios exhortando a la iglesia y le está diciendo que toleras que esa mujer Jezabel, el espíritu de Jezabel infiltrado en la iglesia, dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí dice la palabra de Dios, interpretamos esto, que la iglesia de Tiatira tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia, y que las obras postreras eran mayores que la primera, siempre estaban en crecimiento. Una iglesia que siempre estaba en crecimiento. Pero había algo en contra de la iglesia, que se estaba infiltrando en el espíritu de Jezabel por medio de unas profetisas, por medio de unas mujeres profetisas, en el cual estaban enseñando, pero estaban seduciendo a los siervos de la iglesia. Lo estaban seduciendo, que lo llevaron a nivel de fornicar, y también lo llevaron a nivel de desechar a Dios y tomar sacrificios, comer sacrificios dados a los ídolos. Entonces ese espíritu Jezabel, ese es el espíritu en la mujer que incita al hombre a pecar y apartarse de Dios. Hasta ahí estamos hablando que ese espíritu sigue mucho a la mujer, persigue mucho a la mujer. Pero no solamente se queda ahí. Ese espíritu no solamente ataca a la mujer, sino ahora ese espíritu es un sistema llamado Jezabel, que puede atacar tanto a hombre como a mujer. Vamos a entrar acá. Jezabel en la iglesia. Vamos a hablar de Jezabel en la iglesia. Es un asesino silencioso. ¿De qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere matar ese espíritu? El altar. Es un asesino silencioso. No te das cuenta sino hasta cuando está agonizando el altar. Si la persona tiene revelación, si no hay un espíritu conectado, va a entender que el altar está siendo invadido por espíritus inmundos. Pero si la persona, el ministro, no tiene una conexión divina, no hay una revelación de su espíritu, entonces no va a tener la visión correcta de lo que se está moviendo en el altar, ni lo que se está infiltrando en el altar. Usted tiene que tener mucho cuidado con ese espíritu de Jezabel. No solamente piense usted, no, el espíritu de Jezabel es una mujer que viene con minifalda y me quiere seducir a los hombres y los hombres se van a apartar de Dios. Es un espíritu inmundo. Claro que sí, todo eso es verdad. Pero no solamente es eso. Es lo que quiere hacerte creer solamente el espíritu inmundo, para que tú solamente te enfoques en poder corregir y mirar a ese tipo de mujeres que llegan a la iglesia, pero no entiende que ya ese espíritu inmundo no solamente opera en una mujer, sino que es un sistema que quiere matarte el altar, sea por mujer, sea por hombre. Yo no sé quién está aquí. Entonces el espíritu de Jezabel
no busca fama. No busque esa fama, porque la fama entonces le delataría. En ese momento es cuando una persona tiene demasiado dinero de la noche a la mañana, lo delataría en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que busca el espíritu de Jezabel? Si no busca fama, obispo, busca controlar el altar. Busca controlar el altar. Si tú lees el versículo 20, dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras pastores, líderes espirituales, sacerdotes, tolerando que en el altar se monten homosexuales, que en el altar se monten fornicarios, que en el altar se estén montando personas desconocidas que no están caminando bajo la visión. Están tolerando que del púlpito se hable política. Están tolerando que del púlpito se lancen piedras. Están tolerando que desde el púlpito no esté la adoración correcta. Aquí dice la palabra de Dios, aunque usted esté funcionando correctamente, aunque Dios está conociendo las obras que está haciendo, el amor que usted puede tener como ministro, la fe que usted puede poseer, el servicio que usted está ofreciendo y aún la paciencia que puede tener usted como ministro, pero dice el Señor, pero tengo una poca cosa contra ti, que estás tolerando lo que no deberías tolerar dentro de mi altar, porque el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia es un asesino silencioso. Y si usted no está conectado al espíritu correcto, si usted no está conectado al espíritu de la visión, si usted no está conectado al Espíritu Santo, usted no va a tener revelación, y cuando usted vaya a reaccionar, es tarde y su altar está desbaratado completamente y va a tener que empezar a reconstruir el altar. Estoy hablando para iglesias que tienen que empezar a reconstruir sus altares. Yo no sé qué dice amén. El espíritu de Jezabel no representa solamente a una mujer, un sistema espiritual corrupto, Usted tiene que entender que ese espíritu de Jezabel se infiltra subliminalmente. Entonces no solamente representa a una mujer, sino que representa un sistema eclesiástico, un sistema espiritual, pero un sistema espiritual apartado de la visión de Dios, del amor de Dios, apartado de la doctrina correcta, sino corrupto, corrupción completamente. Entonces es un patrón de gobierno ilegal. Diga conmigo, el espíritu de Jezabel dentro del altar, sí, es un gobierno, pero es un gobierno ilegal que quiere usurpar el orden divino. Usted tiene que romper de un espíritu de Jezabel y de identificar en su iglesia, en su congregación, qué se está moviendo y quiénes son aquellos que quieren alcanzar el altar. Cuando tú ves personas que quieren el púlpito, personas que quieren altar, usted tiene que saber identificarlos quiénes son, con qué propósito tú quieres el altar. Que yo soy tan celoso como obispo con mi altar. Yo soy tan celoso que cualquier persona no se siembra a dar un mensaje en este lugar de mi oficina. ¿Por qué? Porque yo no sé qué intención quieres corromper el lugar. La Biblia dice que Satanás se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por todas las naciones. Léelo. Entender esto. ¿Con qué propósito tú quieres el altar? ¿Con qué propósito? Déjame decirte que el espíritu de Jezabel no opera en lo evidente. Es evidente que traes un espíritu inmundo. No. El espíritu de Jezabel no opera en lo evidente, sino opera en lo oculto, en el ocultismo.
Pero todo se le es revelado a Dios porque no hay nadie oculto para Dios. Pero si hay cosas ocultas para que no se conecta a Dios. Si usted como líder espiritual no se conecta a Dios y el espíritu de Jezabel viene con ocultismo, como carrizo se le va a revelar. Si el que revela las cosas es el que conoce todas las cosas. Y ese es nuestro Señor Dios. Entonces el espíritu de Jezabel viene pregonando, no viene pegando gritos, no viene haciendo escándalo, viene disimuladamente, viene con una falsa revelación, viene con una aparente humildad, viene con una aparente compasión, pero en realidad es un lobo rapaz. En la realidad es una peste destructoras. Lo que quiere es lograr el altar. Mientras ese espíritu está dentro de la congregación, ese espíritu va a operar ocultamente en espalda del líder espiritual, pero mostrando y haciendo creer que ella tiene o que él tiene un gobierno, porque es un sistema que tiene un gobierno, pero ese gobierno es ilegal en él, y empieza subliminalmente a tocar familia, a tocar gente en la iglesia, empieza a ponerse la gracia y el vestido, la ropa de santidad, pero empieza a buscar, porque es ilegal, hasta llegar un momento que el líder espiritual le dice: wow, usted se ha ganado que lo monten en el altar. Usted tiene que ser un presbítero, usted tiene que ser un evangelista, usted tiene que ser un profeta de Dios. Usted está dando testimonio en la iglesia, usted está dando aquello. Todo lo que me dicen Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. De boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero como eres un ministro, como eres un líder espiritual, bien desenfocado, bien neutralizado por ese espíritu, porque estás embobado, no tienes una conexión con el Espíritu Santo verdaderamente, entonces ¿qué es lo que sucede? Empiezas a levantar a tus enemigos a que compartas contigo el altar. Y ese enemigo que tú levantaste, que está en el altar, te va a tumbar, te va a dar un golpe de estado, porque él es un gobierno, pero es ilegal, pero lo va a intentar ser legal, lo va a intentar legalizar en la iglesia. Yo no sé qué dice amén a eso. Entonces Jezabel posee una sabiduría ocultista. No es un analfabeto, posee una sabiduría ocultista que seduce el altar, que seduce la adoración, que seduce a los pastores, que seduce a los líderes. Pero aquellos que no tienen conexión con Dios, aquellos que no tienen revelación y que no tienen discernimiento de espíritu. Estamos aquí. Pero el espíritu de Jezabel es un espíritu que está lleno de rebelión. Es un espíritu que está lleno de odio. Está lleno de odio por lo santo. Está lleno de odio por el diseño de Dios. Está lleno de odio por el orden que tiene que manifestar el reino de Dios. El espíritu de Jezabel odia todo eso. Odia todo eso. Usted tiene que empezar a ver esos indicadores. Usted tiene que empezar a mirar las características que se mueven en sus líderes espirituales, en sus líderes de la iglesia, para ver por qué intención y cuál es el deseo y cuál es el anhelo y cuál es el propósito con que él o ella quiere conquistar el altar, donde se predica la palabra de Dios, donde se adora. ¿Por qué quieres venir aquí donde se hacen los sacrificios a Dios? Entonces tú tienes que llevar y entender eso. Entonces el espíritu de Jezabel no enseña con palabra. ¿Alguien está aquí? Entonces empieza a manifestar una forma profética.
Empieza a buscarse una forma de liderazgo. ¿Por qué? Porque su oración no traspasa a la presencia de Dios. Entonces, como no enseña la palabra, porque no tiene palabra, tiene sabiduría, pero no tiene la sabiduría de Dios, la que da el Señor de los altares, empieza a formar profetas y empieza a formar líderes espirituales, pero que sus oraciones son vacías, sus oraciones no penetran, no traspasan a la presencia de Dios. Acuérdense los 450 profetas de Baal, las oraciones de ellos eran un show. Las oraciones de ellos no traspasaban el reino, no traspasaban el cielo, no llegaban a la presencia de Dios. A cambio, cuando hay un profeta genuino, cuando hay un hombre de Dios genuino, ora y hace descender el fuego del cielo. Eso es lo que hace un espíritu de Jezabel dentro de un altar. Empieza a formar profetas, empieza a formar líderes espirituales, pero no tienen verdaderamente autoridad en su oración. Una oración vacía, una oración sin fuerza, una oración simplemente oración emocionalista. Es lo que ellos manifiestan. Manejan una doctrina que no lleva, que no llega, no guía al arrepentimiento. Es una doctrina que manifiesta el espíritu de Jezabel, que no te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque guía solamente al sensacionalismo y al emocionalismo. Tú tienes que empezar a identificar ese espíritu que se quiere manifestar dentro de su congregación. Entonces, el espíritu de Jezabel no busca levantar el cuerpo de Cristo. El espíritu de Jezabel no le interesa tu familia. El espíritu de Jezabel no le interesa que tú tengas crecimiento, sino más bien quiere castrar el sacerdocio, quiere hacerte eunuco. Lo que quiere es neutralizarte, quiere silenciar el mover profético de la iglesia, el mover apostólico de la iglesia, el mover sacerdotal de la iglesia. El espíritu de Jezabel tiene ese principio: acabar con el altar y no levantar el cuerpo ministerial, no levantar el cuerpo de Cristo, sino más bien quiere castrar el sacerdocio, hacerle eunuco, quiere silenciar el mover profético, las señales proféticas. Entonces, quiere pausar el discernimiento, quiere pausar la revelación. No se habla en la iglesia sobre eso. ¿Por qué? Porque forma liderazgo que aman la posición. Liderazgo que aman la posición. Pero ese liderazgo son capaces de traicionar a su mentor. Son capaces de traicionar a su ministro. Lo que le hicieron a Jezabel. La traicionaron y la lanzaron por el balcón. ¿Verdad que sí? Y murió después que murió el rey acá. Sucedió todo eso. Ya lo vamos a estar dando en el mensaje. Entonces, el espíritu de Jezabel quiere pausar, detener el discernimiento de espíritu, porque no le conviene. Quiere pausar la revelación. Quiere pausar la genuina adoración. Quiere pausar la fidelidad y la lealtad hacia Dios. Quiere pausar el temor a Dios. Entonces, por esa causa forma un liderazgo débil, incapaz de sostener la obra. Alguien diga amén. Entonces, el espíritu de Jezabel
busca alianza. ¿Con quién? Con el mundo. ¿Alianza con quién? Con los empresarios. Vamos a levantar el ministerio de los empresarios en la iglesia. Vamos a levantar el ministerio político porque ya estamos cansados de ser los cristianos que no tenemos posición en los gobiernos y tenemos que ser presidente de la república, tenemos que ser senadores, tenemos que ser representantes, diputados, alcaldes, gobernadores. Necesitamos tomar esos curules, necesitamos estar en los lugares de eminencia porque Dios es un Dios de gloria, y empieza para poder conquistar todo lo que estás hablando. Como tienes un espíritu de Jezabel, desconoce la autoridad que Dios te ha dado, desconoce hasta dónde tú puedes llegar conforme a la obediencia a Dios y el temor a Dios. Entonces el espíritu de Jezabel empieza a hacer alianza con el mundo, alianza con él para poder conquistar, para poder tomar. Pero dice la Biblia, si tu presencia no está conmigo, con Dios delante usted puede conquistar lo que usted tiene que conquistar, si está dentro de la voluntad de Dios y no dentro de un caprichito cristiano. Entonces, ese espíritu de Jezabel busca de destruir ¿a quiénes? A los pastores, a los profetas y a los líderes. Busca Primera de Reyes. Vamos a buscar Primera de Reyes. El capítulo 18. Capítulo 18, verso 4. Dice la palabra de Dios: porque cuando Jezabel destruía, el espíritu de Jezabel viene enfocada en destruir que el mensaje profético, el mensaje revelador, el mensaje nuevo. Dice la palabra, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, de Dios, Abia tomó a 100 profetas y los escondió de 50 y 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. La visión es hacer que la visión profética fallezca. Es uno de los principios que tiene el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel odia a los hombres de Dios, ama a la iglesia, ama el trono de Israel, era la reina de Israel, ama la iglesia, ama el trono, ama, pero odia a Dios, odia a los hombres de Dios, siente un gran celo por el poder que se manifiesta en los hombres de Dios. Odia ese poder que se manifestaba en Elías, lo odiaba, odiaba a Elías, odiaba cómo Dios lo usaba. Busca Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 y 2. Dice la palabra: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le estaba diciendo acá al rey de Israel, a Jezabel, la reina de Israel, lo nuevo, las cosas maravillosas, lo grande que estaba haciendo Elías. Y dice lo nuevo de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El espíritu de odio, el espíritu de Jezabel quiere ver tu ministerio muerto, lo quiere ver muerto. Es la intención del corazón. Ella intentó y amenazó e intimidó
al profeta, al hombre de Dios. Y no le importó lo grande que estaba él haciendo, siendo dirigido por Dios. Entonces el Espíritu de Jezabel quiere matar tu ministerio, quiere acabar, quiere decepcionarte de tu llamado. Él lo que quiere que predique sin unción. Es lo que quiere que predique sin unción. Los predicadores, los líderes espirituales que predican sin unción es porque tienen ministerios muertos. Es porque el Espíritu de Dios no está, Dios no lo está respaldando. Y eso es lo que quiere ese espíritu de Jezabel. Que prediquen los mensajes vacíos. Que no cambien a nadie, que no toquen a nadie, que la familia quede igual, que tu iglesia siga teniendo las 5 personas que tiene de hace 10 años. Es lo que quiere el espíritu de Jezabel, acabar con tu ministerio, acabar con el altar, acabar. Ella quería que muriera el rey Acab. Era la esposa del rey Acab, pero quería que muriera el rey Acab porque ella quería tomar posesión del gobierno. Ella quería tomar posesión del gobierno. Es lo que quiere el espíritu de Jezabel cuando está dentro de una iglesia. Quiere que el pastor se muera. Quiere que el pastor entregue la obra. Quiere que el pastor muera espiritualmente. Quiere que el líder espiritual de la iglesia abandone para que ese espíritu pueda entronarse y gobernar libremente. Entonces, es tiempo de levantar el espíritu de Elías, de romper pacto con el sistema babilónico. Es tiempo, si usted, ministro, pastor, quiere ser alcalde, aspiraciones políticas, yo se las aplaudo. Si usted habló con Dios y Dios le dijo que usted es y tiene su respaldo, también tiene el mío en oración y de toda la gente de Dios también. Pero si no es así, usted tiene que romper todo sistema babilónico, todo pacto que usted haya hecho, que haya puesto en juego el testimonio del altar de su iglesia. Usted tiene que romper con el sistema babilónico, porque este sistema quiere infiltrarse en el altar. Y muchos ya están infiltrados en el altar. Y usted jugando para gobernador. Y usted jugando para alcalde. Y usted jugando para la junta comunal. Y usted está jugando como diputado. Y usted está jugando como senador. Usted está jugando como representante. Usted está jugando como concejal. Usted está jugando y está permitiendo que se vaya infiltrando el espíritu de Jesús con su altar. Así que es tiempo de adquirir el espíritu de Elías y romper todo pacto que se haya hecho con el mundo y romper con todo sistema babilónico. Y si usted tiene un llamado para ocupar un lugar en cualquier país del mundo políticamente, Dios le va a hacer un llamado y Dios le va a respaldar. Usted no necesita la mano de un impío e invita a un impío a que se infiltre en el altar para que se lo contamine y se lo parta en 1000 pedazos. Alguien diga aleluya a eso. Se quieren infiltrar en el altar. Entonces hay que derribar la imagen que Jezabel construyó dentro del púlpito, porque ya Jezabel, cuando se infiltra en el púlpito, deja un modelo de adoración. Cuando el espíritu de Jezabel entra en el púlpito, aunque el pastor está embobado porque no tiene revelación del espíritu que se está moviendo, y después el espíritu de Jezabel, ustedes lo descubren, sale de la iglesia, la despiden de la iglesia, la ponen en penitencia, etc. Pero ahí ya ella edificó un modelo, edificó una estructura, edificó cómo se tiene que adorar. A Baal, a dioses ajenos. El modelo del altar ya es una estructura sembrada por ese espíritu. Hay que romper toda estructura en el nombre de Jesucristo, que Jezabel, ese espíritu inmundo, ha construido subliminalmente, sin fama ninguna, pero con el propósito de acabar
con el altar y transformarlo como un altar de Baal y no un altar para Dios. Amén. Entonces, este espíritu se atrevió a desafiar a Dios y terminó devorada por ¿quién? Devorada por perros. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21, verso 23. Allí hay una declaración profética. Dice la palabra de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, ha hablado Dios diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Había ya un diseño para que cómo iba a morir Jezabel. Ahora, si tú vas a Segunda de Reyes, en el capítulo 9, en el verso 10, dice la palabra de Dios, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Va a quedar exterminada ese espíritu inmundo completamente. Y si va a Segunda de Reyes, capítulo 9, pero el verso 30, dice la palabra de Dios, vino después Jehú, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Sirri que mató a su señor, hablando del rey acá. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, porque lo que tenía ella era puro eunuco, no había nadie fructífero. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos y la atropelló. Fíjate cómo muere trágicamente el espíritu inmundo. Cómo muere Jezabel, esa mujer malvada. Jezabel adoraba ídolos paganos, persiguió y asesinó e influenció a mucha gente en el reino. Se asesinó a muchos hombres, a muchas profetas de Dios. Manipuló a su esposo, el rey Acá. Su influencia oscura, ocultista, contaminó todo el reino. Mira lo que puede suceder en las iglesias. El espíritu de Jezabel seduce subliminalmente, pero su principio es satánico, es diabólico, es antagónico. Entonces hay que tener discernimiento de espíritu para poder identificar un espíritu de Jezabel en la iglesia. Ahora vemos Jehú, el sucesor del rey Acá, ungido por el profeta. Jehú, el nuevo rey de Israel. Mira lo que hace usted como líder espiritual de la iglesia. Mira Jehú cómo usó la astucia para exterminar el espíritu de Jezabel de toda Israel. Entonces eliminó todos los siervos y profetas de Baales que quedaban, los exterminó. No quedó uno solo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 18. Dice la palabra de Dios, con astucia se hace la guerra. Con astucia, mira lo que dice la palabra. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acá sirvió poco a Baal, hablando del rey.
Jehú, nuevo rey de Israel, que reunió todo el pueblo y les dijo: acá sirvió poco a Baal, mas Jehú, mas él servirá mucho. La gente está pensando que él también va a adorar a Baal y va a seguir la misma línea de ese espíritu inmundo de Jezabel. Entonces dice la Biblia: llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia. ¿Ves lo que dice? Esto hacía Jehú con astucia. Pastor, líder espiritual de la iglesia. Astucia. Es un que Dios lo permite para poder sacar cosas a la luz y poder exterminarlas en el nombre de Cristo. Entonces dice, esto Jehú hacía con astucia para exterminar a todos los que honraban a Baal. En la iglesia, en el ministerio, en el concilio JCO, donde el obispo Victorio es presidente de Baal, no se adoran espíritus, no se hacen sacrificio a Baal. Por lo tanto, usamos astucia en el cual vamos a buscar para exterminar todo espíritu que se quiera mover en nuestros concilios, en nuestros ministerios. Fíjate cómo hizo el rey Jehú para acabar, para eliminar, para exterminar. En Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 18, y lo puede leer hasta el 28 si gusta usted. No quedó ni uno solo, dice la Biblia. Acabaron con todos ellos, acabaron absolutamente con todo. No quedó con uno solo. Profetas, sacerdotes, sirvientes, servidores, todo el mundo que adoraba a Baal fue exterminado y fue dado el altar. Fue restaurado el altar para levantar sacrificio al Dios de Israel. El Dios celoso de Israel, al Dios verdadero de todas las naciones, el que creó los cielos y la tierra, el que no comparte su gloria con nadie. Entonces vamos a buscar ahora, vamos a hablar sobre unos puntos importantes sobre la idolatría y el adulterio espiritual. Ok, la enseñanza de esta figura asociada con Jezabel promueve unos cuantos puntos que vamos a estar hablando, entre ellos la idolatría y la inmoralidad, llevando a la iglesia de apostasía. Cuando una iglesia pierde su norte, cuando una iglesia entra en apostasía, es porque ha perdido la verdad, se ha descomunicado con la verdad. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando una iglesia se desconecta de la verdad, entra en apostasía, y apostasía representa una inmoralidad, representa idolatría, porque una persona que no está con Dios está con el diablo, aunque sea subliminalmente y muchas veces no conscientemente, pero siempre está. Entonces, el espíritu de Jezabel, un espíritu controlador, manipulador y seductor. Vamos a leer el libro de Jueces, en el capítulo 16, vamos a conocer una historia. En el verso 15, dice la palabra de Dios, vea, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo
cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ese es un espíritu de Jezabel. Un espíritu que quiere controlar y manipular y usó la seducción. ¿Quién? Dalila. Dalila, ¿contra quién? Contra Sansón. Empezó a controlarlo, a manipularlo y a seducirlo por su belleza. Entonces, el espíritu de Jezabel tiene un deseo de dominar y controlar a otros. Ese es un espíritu de Jezabel. Es el deseo, las ganas de dominar y de controlar a otro. Pero la persona lo confunde. Dice, no, lo que pasa es que yo soy explosivo. A mí me gusta hacer esto así rápido. Y resulta que no, es un espíritu inmundo que quiere controlar, que quiere manipular y quiere seducir. Cuando usted pone una silla en un lugar y la silla está bien puesta y viene otra persona y la mueve de ese lugar y la pone en otro lugar porque él cree que ahí está mejor, pero antes no se le acerca con humildad y con respeto para mover eso, tiene un espíritu que quiere controlar y quiere manipular. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga autoridad, sea una persona que esté en un nivel superior y quiere seducir por su rango ministerial. Eso fue lo que pasó. En este entonces Dalila seduce y manipula y controla a Sansón por su belleza. Entonces, si tú vas al libro de Jueces 16, pero en el verso 4 y 5, en el verso 4 y 5 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer y en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Mira la estrategia que tiene ese espíritu inmundo de Jezabel. Se infiltra, hace negocio, seduce, controla, manipula. Pero lo primero que hace es ofrecer algo. Ella le ofreció belleza. El espíritu de Jezabel no va a venir como paracaídas a querer darte un golpe de estado. No, él va a venir primero y te va a seducir. Te va a traer oro molido primero. Te va a traer cualquier cosa. Algo va a ofrecerte el espíritu de Jezabel, que tú te vas a enamorar, que tú vas a ser seducido y por esa seducción vas a ser manipulado y controlado hasta que tú le puedas entregar toda la fuerza que tú puedas tener y todos los secretos que tú puedas tener hasta ella tener el control total y asociarte y robarte la visión como se robaron a Sansón. Quedar sin visión, quedar sin fuerza, quedar sin nada, quedar sin altar, quedar sin iglesia, quedar sin familia, quedar sin hijos, quedar sin servir, quedar sin ovejas y no vas a quedar para nada en la calle tirado. Tú tienes que tener discernimiento en tu espíritu para poder identificar a esa Dalila, a ese espíritu de Jezabel que se quiere manifestar proponiéndote cosas en el cual tú la estás viendo muy bien, muy hermosa, muy chévere. Entonces, el deseo de dominar y controlar a otro, a menudo a través de la manipulación, la intimidación y el engaño, o la seducción, o la adulación, lo anestesia. Hay líderes espirituales que les gusta decirle, wow, hermano, tremendo mensaje, gloria a Dios, aleluya, te aplaudo. Wow, eres mi favorito, eres los predicadores senior, VIP mío. Empiezan a adular la adulación y empieza el líder espiritual a engrosarse, a decir, oye, yo le tengo que abrir la puerta a los que me honran, porque este hombre me está honrando, esta mujer me está honrando.
es lo que te está ofreciendo algo bonito, porque como tú no tienes un discernimiento, tú no sabes por cuál puerta del infierno entró esa persona. Y lo que quiere es robar tu visión y robarte todo y saquearte todo. Alguien diga aleluya a eso. Entonces, ese espíritu también viene. Algo poderoso aquí. Rebelión contra la autoridad legítima de la iglesia. La autoridad legítima del ministerio. Y te voy a llevar a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 21. Primera de Reyes. Capítulo 21. Verso 7. El espíritu de Jezabel es un espíritu que se rebeldiza, que trae rebelión y se asocian con otros espíritus inmundos. ¿Para qué? Para ir en contra de la autoridad legítima de la iglesia. Y te voy a llevar a Primera de Reyes, capítulo 21, verso 7. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 7, dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Hablándole acá. Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot en Jezreel. El rey acá anhelaba una viña, la fue a comprar y se la negaron, no la quiso vender, no la quisieron vender. Entonces él se fue triste por eso, pero vino Jezabel y le dijo: eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate y come y alégrate, yo te la daré, la viña. ¡Wow! Pero ahora mira lo que hizo. Entonces ella escribió carta en nombre de Acá, usurpó la posición del rey, usurpó la posición del gobierno, del líder legítimo de Israel, que era el rey Acá. Entonces ella escribió una carta a nombre de Acá y la selló con el anillo, este anillo sacerdotal. Ella tomó el anillo que solamente el rey podía poseer para sellar sus cartas y darle testimonio, veracidad, que esa carta sí estaba saliendo del despacho del rey. Pero esa carta no salió del despacho del rey, salió del despacho de un espíritu inmundo que se llama Jezabel. Entonces Jezabel se levanta en contra, se rebeldiza, hay una rebelión contra la autoridad legítima del rey Acá. Usa su nombre, hace una carta, usa su anillo y la envía. Entonces ella escribe la carta en nombre de Acá y la sella con su anillo y la envía a los ancianos y a los principales que moraban en las ciudades con Nabot. Y la carta que escribía decía así: proclamad ayuno y poné a Nabot delante del pueblo, y poné a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrarlo para matarlo, para robarle su territorio y entregárselo al rey Acá. Mira la maldad que tenía esa mujer, mira la maldad que tenía ese espíritu inmundo. Un espíritu que muestra resistencia a la autoridad establecida por Dios en la iglesia o en la familia. Entonces la verdadera ayuda idónea está en Primera de Corintios capítulo 11 verso 3. Esa es una verdadera ayuda idónea. Léalo.
Entonces, otro espíritu que se manifiesta y es acreditado a ese espíritu Jezabel es la falsa doctrina. La falsa doctrina. Y te voy a llevar a el libro de Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 6. Versos 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa, escucha esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Entonces fíjate, la falsa doctrina promociona lo que es la enseñanza contraria a la palabra de Dios. Y es lo que hace el espíritu de Jezabel. Y promueve la adoración del mundo. Promueve la adoración a otros dioses. Hay muchas adoraciones que se hacen llamar cristianas y la escriben supuestamente para Cristo, pero que tienen un fundamento mundano. Muchos cantantes del mundo están tomando el mercado cristiano y están poniendo en sus letras, le están cambiando y la están llevando a los altares y en las iglesias. Y ahí lo que están es adorando a otros dioses. Ahí están adorando con principio mundano. Y es un principio de un espíritu llamado Jezabel, que usted como pastor tiene que identificar cuál es la adoración que va a hacer allí en su altar y formar parte para hacer que la iglesia se humille a Dios. Usted no puede estar predicando en el altar el libro gordo de Petete, ni el libro de los 7 fulanos de tal, ni el libro del principio de fulano de Perencejo. Libros de autoestima, de psicología, de psiquiatría, de sociología. Usted tiene un manual de fe y conducta, usted tiene la palabra de Dios. Y claramente dice la Biblia, si alguno enseña otra cosa, usted no puede estar enseñando más nada, porque entonces sería un espíritu jezabélico. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando con esto que somos solo Biblia, no. Tenemos la revelación del Espíritu, que también forma parte de esto. Entonces, dice, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hay doctrina que lo que están trayendo es envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro es que se manifiesta el espíritu de Jezabel, pérdida de la visión y de su enfoque. Lo que le pasó allí a Sansón, perdió completamente. Vamos a ir al libro ahora de Judas. El libro de Judas, en el capítulo 1, verso 4.
Ve lo que dice la palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo se infiltra el espíritu de Jezabel en la iglesia para poder perder y desvincularte de la visión, según Judas capítulo 1 verso 4. Empieza la distracción de la verdadera adoración. Empieza la distracción de la misión que tiene la iglesia. Y empiezan a enfocarse a metas y proyectos ambiciosos de ganancias solo personales o ganancias deshonestas. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, verso 18, la Nueva Versión Internacional. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley, dice la Biblia. La mejor manera de combatir el espíritu Jezabel es vivir en el espíritu opuesto, en el espíritu de Cristo, donde le damos lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra, nos revela, nos enseña, nos muestra el verdadero testimonio de la gente. La Biblia dice que el testimonio que yo doy es falso, mas el testimonio que muestra el Espíritu es el verdadero. Usted tiene que esperar no lo que la gente le dice, sino lo que el Espíritu le dice de esa persona. Porque ese es el testimonio verdadero. Pero si no tiene una relación con el Espíritu Santo, muy tristemente, usted va a poder descubrir o discernir o identificar el espíritu de Jezabel en su iglesia, en su casa. Amén. Bueno, yo te doy las gracias por haberte conectado, gracias por haberte quedado en este mensaje. Acuerda que me puedes seguir en todas mis plataformas, en mi canal de YouTube como Obispo Victorio Donato. Te puedes suscribir a ese canal, es gratuito. Y también me puedes seguir por vía TikTok como Obispo Victorio Donato. Yo te doy las gracias y recuerda que tenemos que restaurar el altar. Tenemos que romper estructura en el altar. Si Jezabel visitó ese altar, porque su estructura pudo edificarla y puede traer engaño. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.